Perfecto. Bien amigos, estamos como lo anunciamos con esta pequeña mesa de conversación con el señor Roberto Zubiate, representante de Security and Protective Operations, y con Carlos Romero, abogado de la organización Ciudad Nuestra. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar este debate, esta conversación mostrando algunos cuadros, una encuesta que se publicó hace poco en el diario El Comercio en relación justamente a la seguridad ciudadana. Vamos a mostrarlo entonces, ahí está. A la pregunta... ¿cuáles son los principales problemas de la ciudad de Lima? La delincuencia, el 72%, venta de drogas, 47%, el tránsito vehicular, 42%, contaminación, 23%, y el transporte público, 22%. La fuente, ojo, ¿es el comercio.pe o es Ipsos Apoyo que publicó el Comercio? Ipsos Apoyo, ok, perfecto. ¿Tenemos otro cuadro entonces? Ahí está. Dice, si usted al defenderse de un asalto mata al delincuente, ¿debe o no merecer castigo? No merece castigo, 92%, merecería un castigo, 6%, no precisa un 2%. Esta pregunta obviamente en relación a los casos, ¿no? A los dos últimos casos en los cuales dos personas mataron a sus asaltantes, ¿verdad? En defensa propia, y que generó además mucha polémica, sobre todo por cuando se encarceló a uno de ellos. Bien, tras esos cuadros, señores, gracias por acompañarnos nuevamente. Señor Zubiate, yo le quería preguntar, ¿ayuda el hecho de portar armas a la seguridad ciudadana a de quien la porta y en general a la sociedad o no? ¿Es solamente una percepción la que se da ahí? Bueno, yo pienso que sí ayuda, aporta, en el sentido de que te da al usuario, le da la ventaja frente al agresor, ¿no? El delincuente no sabemos hasta qué punto va a llegar con tal de cumplir su cometido. Al yo portar un arma y tener un entrenamiento que la acompaña, tengo un plus para defenderme. Ese es un buen punto. ¿Y el entrenamiento que la acompaña? ¿Es así en la mayoría de casos de la gente que porta armas o no? Yo diría que en la mayoría no, pero debería ser. Hay una falla también en los reglamentos de la DISCAME que otorga las licencias, no considera el punto más importante, que es entrenamiento para la obtención de licencias. ¿En qué consiste este entrenamiento? ¿Quién lo da? ¿Cómo así? Bueno, insisto que la DISCAME no exige el entrenamiento para otorgar la licencia de arma. Ok. ¿En otras partes del mundo es así? ¿Se exige un entrenamiento previo para poder portar armas, para poder comprar armas? De repente no en todo el mundo, pero en algunos lugares sí. En Estados Unidos la ley es mucho más abierta en este sentido, y por ejemplo, en los estados donde es libre el uso de armas es donde menor delincuencia hay. Eso lo podemos contrastar en internet en cualquier momento. Yo te preguntaba por si crees tú que esa sería también una mejora en el sentido de portar armas, que la DISCAMEC decida finalmente que sí, que se pida un entrenamiento. Y nuevamente la pregunta, ¿quién da estos entrenamientos? ¿Cómo así? Bien, hay algunas empresas dedicadas al entrenamiento de personal de seguridad que bien podrían adecuar su rutina, su entrenamiento orientada a la defensa personal para civiles comunes y corrientes, ¿no? El entrenamiento lo podrían dar también las Fuerzas Armadas, previa instrucción también a ellos, porque si bien es cierto, las Fuerzas Armadas en este momento como que rigen lo que el ciudadano, el civil común y corriente debería hacer o no hacer para portar un arma, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para regirnos a nosotros los civiles, ¿no? No saben, la realidad es de que las Fuerzas Armadas no saben de armas de puño, saben muy poco. Conozco muchos civiles que saben mucho más que incluso fuerzas especiales en armas de puño, estamos hablando de armas usadas para defensa personal. Bueno, ellos bien podrían dar la instrucción, previa instrucción a ellos también. Y la DISCAME podría determinar a estos institutos que sean organismos hábiles para instruir a los civiles previamente a obtener su licencia de armas. Antes de ir con Carlos y pedirle su opinión, yo quería preguntarte más respecto a esta empresa, Security and Protective Operations, ¿qué es exactamente, qué tipo de servicios dan? La pregunta viene para saber cuáles un poco los servicios que demandan aquí en nuestro país. Bueno, de Security and Protective Operations no te podría decir mucho, puesto que no está en operaciones en este momento. Sin embargo, los servicios de seguridad que más están en boga en el día de hoy son la protección de dignatarios y la seguridad de instalaciones, ¿no? Vigilancia y resguardo, básicamente. Pero nuevamente, ¿tú qué presientes? ¿Que siempre hay
digamos, una duda ante la capacidad que tiene el Estado de proveer esta seguridad, que además le compete por la Constitución, ¿verdad? Por supuesto, es una falla que tiene el Estado. El Estado no cubre al 100% de nuestra seguridad y no habría cómo. En ningún lugar del mundo el Estado cubre al 100% de la seguridad ciudadana o garantiza la seguridad del individuo. ¿Y eso desde tu punto de vista hace justificable que más gente decida portar armas? Sí, por supuesto. Es una parte también que lo que yo sostengo, lo que yo defiendo es que el ciudadano pueda ser libre de elegir portar o no portar armas. Okay. Hay una corriente, ahora se percibe una corriente desarmista en estos días, que se percibe que se pretende desarmar a la población civil. Y eso para mí es injustificado, no hay derecho porque la Constitución indica que tenemos la libertad, tenemos el derecho a la defensa propia, ¿no? A la legítima defensa. Pero ese tema nos puede venir en contra como boomerang también cuando llegamos al tema de que los delincuentes también podrían tener ese derecho de portar armas. Bueno, no sé si lo llamaría derecho, pero los delincuentes portan armas. Y lo que el Estado a través de su organismo... Bueno, es que si universalizamos el derecho de portar y de adquirir armas, una persona que es delincuente podría tener más facilidad de adquirir un arma. Deberían haber mejores filtros, ¿no? Bueno, hay filtros actualmente. Es mentira, bueno, no diría mentira, pero es bastante incierto de que un delincuente tenga una licencia para portar armas, ¿no? Los delincuentes obtienen sus armas de la misma policía. Las roban las roban o las alquilan, eso es un secreto a voces, ¿no? Okay. Carlos, ¿cuál es tu opinión? ¿Ayuda o no ayuda el tema de portar las armas? ¿Has escuchado, por favor, tu turno? Yo me quedo con dos comentarios que menciona Roberto. Uno, que el entrenamiento para el uso de las armas no es el adecuado. Son pocos las personas que están bien entrenadas. Uno. Y dos, el relajamiento que menciona para el otorgamiento de licencias. Entonces, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque el uso masivo de armas de fuego podría devenir en una escalada de violencia que puede hacerse insostenible. Los países centroamericanos, brasileños y colombianos, las ciudades de esos países, que son las que tienen las más altas tasas de homicidios en la región, se ha visto el incremento de sus tasas por un uso extendido del arma de fuego, que puede llegar al 80% de los homicidios que son cometidos por arma de fuego. En nuestro país hay que tener en cuenta que la violencia se ha incrementado en los últimos años. Algunos indicadores al respecto. La violencia homicida, que implica el quitarle la vida a otra persona. A comienzos de la década pasada, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en el país era de 5 homicidios por 100.000 habitantes. Los últimos años de la década pasada, esta tasa se incrementó a 11 homicidios por 100.000 habitantes, es decir, más del doble. El uso de armas en nuestra delincuencia, sobre todo patrimonial, también se ha extendido. Según el Barómetro de las Américas, el 2006, el 3% de delitos patrimoniales se cometían con armas. El 2010, el 19%, varias de ellas con armas de fuego. Tercero, también se han incrementado los delitos patrimoniales con violencia en nuestro país, que son los robos en los últimos años. Y además, Ciudad Nuestra hizo el año pasado la primera encuesta nacional urbana de victimización, donde una de las preguntas era a las víctimas del delito si el delincuente usó o no algún tipo de arma. La tercera parte mencionó que los delincuentes utilizaron armas. Y específicamente en el arma de fuego, alrededor del 22% de chiclayanos que señalaron que en la comisión de los delitos, en agravio de ellos, se utilizó un arma de fuego. Chiclayo es la ciudad con un mayor peso relativo del uso de arma de fuego y una de las ciudades donde hay nuevas modalidades de delitos de crimen organizado, que preocupa a la ciudadanía. En el mismo sentido están Chimbote, Trujillo, Piura, El Callao y Lima. ¿Pero eso qué nos dice entonces como conclusión? ¿Qué es lo que nos dice? ¿A más armas de fuego, más violencia? A más armas de fuego puede venir una escalada de violencia que sea inmanejable. Por parte de la víctima, si la víctima utiliza un arma de fuego y va a ser atacada, la víctima va a responder con el arma. Uno, si el delincuente ve que la víctima tiene arma, no van a dudar en matarla para poder obtener los bienes que buscaban. Y por parte de los delincuentes, el uso de arma por parte de ellos es simplemente para usarla. Si usan un arma es porque en cualquier momento pueden matar
a la persona. Hay que tener en cuenta también otro dato que es el que ha dado Discamec, que señala que hay alrededor de 186.000 licencias para el uso de arma de fuego por parte de civiles que han vencido. Entonces, es posible, como no hay una regulación, no hay un control administrativo ni una investigación criminal sobre el mercado de las armas, que esas armas estén pasando a manos de delincuentes y alimentando el mercado informal de armas. ¿Cuál sería una solución entonces para evitar eso? Y nuevamente la pregunta, Ciudad Nuestra recomendaría a un ciudadano comprar un arma de fuego si es que se siente inseguro, con la salvedad de que cumpla un entrenamiento o no? A ver, es cierto que hay una mayor percepción de inseguridad y una mayor victimización. Si una persona adquiere un arma de fuego, debería tener el entrenamiento adecuado. Okay. Si no lo tiene, es mejor no tener arma. El problema es que hay una desconfianza en las instituciones. Policía y serenazgos. Solo una de 3 personas confía en estas instituciones y por lo tanto están recurriendo a distintas medidas de autoprotección. Una de ellas es el uso de armas. Pero no siempre es la respuesta más adecuada, considerando lo que decía Roberto, que no todos tienen el entrenamiento adecuado. O sea, que si tuviese el entrenamiento, Ciudad Nuestra podría recomendar el tema de portar un arma, teniendo también, obviamente, contextualizando pues en la inseguridad y en la ineficiencia, ¿no?, que tienen los organismos del Estado para brindar seguridad. Pero hay que tener cuidado en, como digo, en extender masivamente el uso de armas, porque eso puede devenir en una escalada de violencia que es preocupante. Si una persona requiere un arma, debería tener el entrenamiento adecuado, sí. Pero ojo, en lo posible hay que evitar recurrir al uso del arma de fuego. Ok. Roberto, yo te quería preguntar por los 2 casos particulares que conocemos, sí, ¿verdad? El del señor Llanos y el del señor Gastón, ¿me ayudas? Gastón Mancilla. Gastón Mancilla, muchas gracias. ¿Qué te pareció a ti? ¿Fue defensa propia? ¿Hubo algún problema? ¿Hay alguna lección que deberíamos sacar de esto? Me queda claro que el señor Llanos, caray, vaya, ¿no?, entrenamiento que tenía, porque sí, he leído también que tenía un entrenamiento de la policía de los Estados Unidos y qué sé yo. ¿Te pareció que ese es un buen ejemplo del uso de un arma para la defensa propia o no? ¿Hubo algunos problemas? Bueno, en el caso del joven Mancilla no estoy muy al tanto de cómo actuó, pero en el caso de Llanos sí. En el caso de Llanos yo estoy de acuerdo, celebro su actuación, ¿no?, porque no solamente es que sabe manejar un arma, sino que ha demostrado aplomo para manejar la situación, porque una situación de ese tipo es dura para cualquier persona, ¿no? Entonces él, al ver que había probabilidades de que su novia sea dañada, y él mismo, y terceros transeúntes, él actuó, tomó la decisión de actuar para eliminar la amenaza, y lo hizo en forma correcta, ¿no? Tuvo el aplomo, el arrojo, el valor para hacerlo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que comportamientos, ¿no?, reacciones como la de el señor Llanos atemorizan a los delincuentes o no? Yo no diría que ¿Qué crees que los delincuentes van a pensar cuando ven la reacción del señor Llanos? Caray, ya no va a ser tan fácil salir a robar. Con todo este debate respecto de que la gente porte armas, ¿se van a inhibir? ¿Van a pensarlo 2 veces antes de cometer sus fechorías? Yo pienso ¿o no? que sí. Yo pienso que sí, lo pensarían 2 veces. Una población, si por ejemplo llegásemos al extremo de que desarmen a la población civil, ¿tú no piensas que los delincuentes tendrían la libertad de accionar? Si yo fuera delincuente, me meto a las casas, dejo de cogotear a los transeúntes y me pongo a robar casas, a asaltar empresarios. Sería libertad total para la delincuencia. En esos ejemplos que tú me has dado de los Estados Unidos, en Estados Unidos es verdad, hay una gran cultura, ¿verdad?, de portar armas, sí, pero no sé si efectivamente esa cultura de portar armas se da para seguridad, digamos, en mi barrio o en mi vecindad. No sé, no lo creo, ¿no? Recuerdo este documental, ¿no?, que presentó este señor Moore, creo que es, sí, en el cual todo el mundo portaba armas, pero no era necesariamente por ese tema, ¿no? Ellos hablaban de una cultura, ¿no?, en el lejano oeste, en los años tal, que la gente portaba armas, etcétera, sí, etcétera. Claro. Pero ahí hay una distinción, ¿verdad? Ellos sí confían en lo que la policía puede hacer, en el que el sistema de justicia estadounidense puede hacer para brindarles seguridad. ¿No es un tema distinto ahí? Probablemente, bueno, Estados Unidos no es un paraíso tampoco como lo muestran las películas, ¿no? Ellos también tienen una policía ineficiente. Yo también en un momento pensaba que Estados Unidos tenía la policía más profesional del mundo y la verdad que no es tanto así. Los ciudadanos han optado en Estados Unidos, como aquí en el Perú, ha optado por asumir su propia defensa, porque el Estado no te la puede garantizar.
Por ejemplo, yo te pregunto, si tú decides no portar armas, yo no estoy diciendo que portar armas sea la solución, pero hay que respetar la opción de quienes sí lo pensamos así, ¿no? ¿Qué harías tú, por ejemplo, si estás con tu familia o tienes hijos menores, estás en tu casa y tienes un sonido, escuchas que alguien rompe una ventana en tu domicilio y no tienes un arma? ¿Qué harías? ¿Llamas a la policía y esperas que primero 15 minutos que te respondan? 5 minutos más que tomen en serio lo que estás diciendo y media hora o 1 hora más hasta que lleguen? En ese tiempo el atentado contra tu familia ya se consumó, y recordemos que no sabemos hasta qué punto está dispuesto a llegar el delincuente con tal de lograr su cometido. Ahora, lo que tú decías, Carlos, también puede ser que justamente el hecho de portar armas y te lleve a una escalada de violencia. Danos unos ejemplos, ¿cómo así podría ser? Porque claro, el hecho de portar un arma también con un delincuente, el delincuente ya sabe que es una cuestión de vida o muerte. Él ya no va a usar el arma para intimidarte, sino va a usar el arma, va a tratar de usar el arma antes que tú. O sea, si el arma la tiene la víctima, el delincuente es, como tú dices, la vida del delincuente o la vida de la víctima. ¿Quién dispara primero y quién mata primero? Ahora, hay delincuentes tan avesados que te lleves o no tengas armas, le dices algo, te niegas también, y te meten un balazo. También, pero el hecho de que la víctima está con el arma va a ocasionar que el delincuente de manera más rápida busque matarlo. ¿Por qué? Porque está en riesgo su vida también. Y el uso extendido de armas por parte de los delincuentes también ocasiona que si portan un arma al momento de cometer un delito, en cualquier momento lo utilizan y quitan la vida a alguna persona. Ahora, me imagino que en el tema de defensa propia hay también una delgada línea que se puede romper fácilmente, ¿verdad? Eso también ha saltado, la gente inmediatamente puso el tema de Gastón Mancilla y puso en el debate, pero también podría, o sea, ¿en qué momento ya no hay defensa propia? Tú dabas el ejemplo, entran a tu casa, ¿no? Y por ahí maltrataron, golpearon a tu mujer, a tus hijos, pero en un momento tú tienes tu arma, los reduces, ¿verdad? Pero la sangre caliente ya está y la venganza, y tú decides rematarlo cuando había, ¿no?, ya una persona reducida. Puedes pasar de la legítima defensa a un asesinato en un test. Pero eso puede suceder y lo puedes hacer sin necesidad de un arma de fuego. O sea, lo puedes agarrar con un bate de béisbol, con un palo, lo puedes rociar con combustible y quemar, o sea, eso ya es una emoción violenta, ¿no? En realidad el arma de fuego, hay un tabú contra las armas de fuego, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Lo que mencionabas hace un momento, bueno, no puedes meter todos a un mismo saco tampoco. Tampoco es que tú andas por la calle libre, porto un arma y nada me va a pasar. Como mencionaba en otra entrevista, no es solamente el hecho de comprar un arma y eso es todo. Tú tienes que entrenarte en el arma, porque comprar el arma te da la sensación de seguridad, que no es lo mismo que estar seguro. O sea, tú compras un arma y no estás seguro. Es lo mismo que andes sin el arma. Puede ser sujeto de asalto lo mismo, y si no tienes un entrenamiento adecuado puede ser un peligro más allá del propio peligro que te ofrece el asaltante. Necesitas un entrenamiento, pero sobre todas las cosas necesitamos los peruanos asumir una conducta preventiva, que es como le llaman los israelíes. Una conducta preventiva es no andar por la calle ofreciéndote libremente a ser asaltado. Correcto. Tienes que verificar por dónde caminas, a qué hora estás andando, por qué calles, tienes que ver por dónde andas, tienes que tener cuidado de tu entorno, observar, portes o no portes arma, simplemente para evitar ser asaltado o ser víctima de cualquier acto violento. Tienes que asumir una conducta preventiva. Pero esa conducta preventiva, tú has dado el ejemplo de los israelíes, y vaya que los israelíes pues son un ejemplo, digamos, extremo, ¿verdad? Porque viven en una constante emergencia. Es más, no toda la gente hace un pase por el ejército, ¿verdad? De joven. ¿Es así? ¿Deberíamos seguirnos por ese patrón de israelíes para que la gente... ¿Es esa la seguridad o la prevención que se necesita cualquier ciudadano, estar siempre atento? Eso me dice siempre mi padre. Claro, eso no significa que vas a andar paranoico por la calle. Simplemente te acostumbras a llevar una conducta preventiva, repito, analizando por dónde vas, si estás en el micro, tu entorno, quiénes te rozan, quiénes están cerca de ti, si vas por un barrio peligroso y no lo puedes evitar, verificar cuántas personas hay en la calle, qué acciones... Correcto. Siempre tener un ojo ahí. Tengas o no tengas un arma de fuego. Si tú portas un arma de fuego, eso te va a alertar más aún. Y el arma lo único que hace es darte, no permitir estar en desventaja. De repente como que equilibra un poco las cosas. Un delincuente armado violento que puede hacerte daño, y tú no estás desprotegido. Correcto. Tampoco yo discrepo con que a mayor número de armas hay una escalada de violencia. En realidad el uso generalizado de armas está por parte de los delincuentes. Los delincuentes
Toda restricción de armas, o sea, la ley de armas que están sacando hace poco, me Es parece como, que- como los impuestos, ¿no? Todo hay un impuesto va al sector formal. La Por informalidad, supuesto. que son los delincuentes, a esos no les va. exactamente. No les va a golpear. Toda restricción que tú haces va contra el ciudadano honesto y respetuoso de la ley. Los delincuentes no les interesa. Es más, mientras más restringes al ciudadano honesto, le das más armas al delincuente porque va a ser más fácil cometer sus fechorías. Carlos. Pero por eso, ahí hay que mejorar los controles administrativos de Discamen y la investigación criminal para detectar dónde están esas armas, por ejemplo, las 186.000 que señala Discamen, que no cuentan con licencia para su uso por parte del personal civil. No cuentan con la licencia actualizada. Claro, por lo tanto, venció la licencia, hay una tenencia ilegal de armas. No, es tenencia irregular. Pero Bueno, tenencia irregular, por lo tanto... O sea, habría la- que regular ese tema, pero ellos no son los enemigos, ¿verdad? En el tema de las armas. Es decir, eso hay que regularizarlo, pero no necesariamente por estar en una situación de irregular, esta es a la gente que Pero es tenemos que no sabemos cuál es el uso que se le está dando a esa arma. ¿Por qué? Esa arma que ingresó vía el mercado formal puede estar derivándose a manos de los delincuentes. Bueno, ese es un buen punto, porque él no se fija en el ciudadano, se fija en el arma. Claro. Bueno, el arma sigue registrada a nombre del ciudadano. O sea, si la policía va y le pregunta al ciudadano por qué no renovó su licencia, encima de su arma, tiene que dar cuenta Bueno, de esa sería arma. Pero no hay ese control. Sería responsabilidad del ciudadano también decir, oigan señores, se me ha vencido, yo tengo el arma, o oigan señores, aquí está el arma, ya la vendí, Claro. o se me ha perdido, Claro. o me la han robado. La gente también debería tener, si tienes el arma, pues tienes una responsabilidad Por supuesto, y hay que claro. asumir todo Por eso. Y ¿verdad? hay que Por mejorar supuesto. los controles administrativos y de investigación criminal también. Ok, Carlos, pero yo quiero que me digas qué opinas respecto al punto que comentaba Roberto, de que si esa es la manera de manejarse en una ciudad, ¿no? Siempre mirando el ojo avisor. ¿Eso es seguridad ciudadana? ¿Eso pretende Ciudad Nuestra? ¿O es un ejemplo un poco extremo de cómo uno tiene que salir a la calle? Porque me parece que Roberto tiene razón aquí en el Perú, pero mi pregunta ¿es ese el ideal de una ciudad? ¿Vivir así? No es el ideal, uno. ¿Por qué? Porque eso también genera la desconfianza en el prójimo, en el individuo, y eso afecta el capital social en toda comunidad. Uno. Y dos, ¿por qué no debe ser así? Ojo, la responsabilidad, es cierto que las personas deben tener cuidado al momento de desplazarse, adoptar medidas preventivas, sí, pero el Estado debería organizar también los servicios de seguridad ciudadana. Un aspecto es el control y la sanción, pero debe ir de la mano con estrategias de prevención de la violencia y el delito también. Trabajar con jóvenes en riesgo, con jóvenes pandilleros, por ejemplo. Trabajar en la recuperación de espacios públicos para el libre disfrute de los ciudadanos. Trabajar en el patrullaje conjunto de la policía y los serenazgos. Bien, pero También ahí implica- Roberto podría argumentar, bueno, estas ya son tareas del Estado, pues que hasta Claro. ahora no ha cumplido muy bien, por lo tanto que nadie me quite el derecho de portar mi arma. No, Y de además utilizarla. o sea, si la persona tiene un arma y está debidamente entrenada, puede usarla. A lo que voy es que su uso extensivo, siguiendo lo que dice Roberto, donde no tenemos donde la mayoría no cuenta con un entrenamiento adecuado, puede traer consecuencias peores de las que tenemos. Y dos, el Estado tiene un rol importante que cumplir. El Estado es el que brinda los servicios de seguridad. Correcto. Por lo tanto, debe diseñar la política donde un aspecto es el control y la sanción, pero también hay que atacar el problema desde la prevención y desde la rehabilitación y reinserción de los infractores. Sí, También, por supuesto. sean la adultos pregunta, y ¿lo adolescentes. ¿Lo viene cumpliendo? Hay un trecho largo por recorrer en esto, ¿no? Hay, digamos, buenas iniciativas, pero todavía muchas que son locales o acotadas a un determinado territorio. Debería extenderse esto. Por ejemplo, en lo que es rehabilitación y reinserción de infractores, hay un programa interesante del Instituto Nacional Penitenciario, que es el programa CREO, que está en Piedras Gordas, donde trabajan con los jóvenes primarios entre 18 y 24 años. ¿Para qué? Darles oportunidades, capacitación laboral, y de esta manera puedan salir de la actividad delincuencial, que viene trayendo éxitos. Pero ojo, no hay una varita mágica que te solucione la Correcto. situación de inseguridad. Y la política contra las armas de fuego también es un aspecto de toda una política más integral. Pero ¿cómo ven ustedes entonces esta ley que ha planteado el Congreso para que la gente devuelva sus armas? ¿Cómo afecta ese tema de la posesión de armas desde tu punto de Es vista? descabellada, es incoherente, es totalmente... Porque ningún delincuente va a ir a devolverlas, ¿no? Por supuesto, o sea, insisto, todo afecta al ciudadano honesto y responsable cumplidor de la ley, como somos los legítimos usuarios de armas de fuego, ¿no? Hay puntos ¿Tú jalados. portas arma? Sí, por supuesto. ¿Se la han Ay. quitado acá, no? ¿Se la han quitado? No le traigo.
Y dime una cosa, ¿tú eres consciente de que al portar arma tú podrías en alguna situación matar a una persona en defensa propia, claro está, pero matar a una persona, y eso de por sí no necesita un perfil psicológico? Porque yo me imagino pues que pueden haber algunos, porque también, vamos a decirlo, ¿no? Siempre también hay algunos loquitos que les gusta pues los juegos militares y les gusta portar armas. Sí. Así yo he conocido mucha gente. Ahora, sí, claro, son muy entrenados, pero por ahí en la cabecita ellos incluso se están buscando el momento de aplicar este entrenamiento. ¿No ese es un peligro también? Toda gente que porta armas es consciente que en algún momento puede matar a una persona en legítima defensa, y cómo reaccionar, cómo le va a cambiar la vida. Esos loquitos Rambo que se le dice, son la minoría, ¿no? Y yo no veo que sea un riesgo en realidad, porque yo los he visto hablar, los he visto comportarse en los polígonos y te preocupas. Pero más allá de eso, son solamente puro bluff, hacen alaraca, de repente tienen algún complejo, pero no, yo no los veo realmente peligrosos, y en cualquier caso son la minoría. Yo soy consciente que puedo acabar con la vida de un delincuente en cualquier momento, pero lo que yo busco no es acabar con su vida, lo que yo busco es que su agresión hacia mí cese. Yo no busco matarlo, y haré lo que sea necesario para que él no dañe a mí o a mi familia o a mis intereses, ¿no? Mi familia o a mi familia o a mí, básicamente, o a terceras personas inocentes. Y hablando lo de la ley de armas, que te decía que está jalada de los pelos, porque tiene, por ejemplo, restricciones. Ahora la ley te permite comprar hasta 600 municiones para cada arma que tú tienes. Y en un entrenamiento consciente, en un buen entrenamiento, eso es el límite mínimo. Por ejemplo, un tirador deportivo va a consumir 1.000, 2.000 tiros mensuales, 4.000 tiros mensuales. ¿Es un buen negocio la venta de armas en nuestro país? Tengo acá, se importó $5 millones en pistolas y revólveres. En el 2011, venta formal de armas creció un 20%. Bueno, lo dijo, lo sale en el foro del comercio, las cifras que mostraste inicialmente, el 92% de la población estaría de acuerdo con que la gente porte armas, ¿no? La mayoría se ha dado cuenta, pero insisto en que la ley está mal. Ahora quieren reducir la compra de cartuchos mensuales hasta 100 municiones, y 100 municiones es insuficiente para un adecuado entrenamiento. Pero tú tendrías, Roberto, la misma claridad para señalar también, así como apoyas el caso de Luis Miguel Gaños, de Gastón, la misma claridad también para señalar cuando una persona ha hecho, no uso, sino el abuso de su arma para matar a una persona, y ya no era legítima defensa, sino, porque claro, aquí se ha desprestigiado el tema proporcionalidad, pero hay proporcionalidad cuando viene una persona y te amenaza con un cuchillo a una cierta distancia y tú has podido apuntarlo, tirar. Y obviamente cuando ya está a punto de... ese es el tema de la proporcionalidad. ¿Cuándo utilizar o no esa arma de fuego? ¿Sería la misma claridad para declarar también ese abuso y denunciarlo? Por supuesto. Las cosas tienen que ser claras, y el Estado es el responsable de señalar eso, de regularlo, ¿no? Que no lo está haciendo. La DISCAMEC está haciendo un pésimo trabajo. Ok, Carlos, creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Con la labor que le compete a la DISCAMEC justamente para regular mejor este tema de armas. A la DISCAMEC, pero también a las instituciones del sistema de justicia penal, y también a las distintas instituciones que trabajan en la prevención. Ojo, es importante... Claro, esa es la manera integral. Nosotros nos hemos concentrado acá en el tema específico de las armas como una manera de legítima defensa, ¿verdad? Así es. Y ojo, tú hablabas de proporcionalidad. La legislación habla de necesidad racional del medio empleado, donde no interesa si es proporcional cuchillo con pistola, sino la necesidad racional del medio empleado al momento de hacer la defensa. Y eso tiene que ver con las circunstancias de la agresión misma y con los medios que uno tiene para defenderse, ¿no? Mencionabas hace un momento si la amnistía es una solución. Eso te quería preguntar por el tema de la ley. Yo creo que son varios aspectos. Mencionábamos el control administrativo, la investigación criminal, pero también por otro lado necesitas amnistías, campañas de desarme voluntarios también, y campañas... ¿Pero estas campañas de desarme voluntarios serían para quién? ¿También para delincuentes? ¿Hay la posibilidad de que delincuentes entreguen sus armas? Para toda persona que tenga un arma. Se establecen campañas de desarme para que las devuelvan, tenga o no licencia. Lo importante es que devuelve el arma. Y también hay que hacer campañas de más largo aliento educativas sobre los efectos negativos que podría tener el excesivo uso de armas de fuego en nuestra sociedad. Eso hay que enseñar también. Señores, les agradezco mucho entonces por su tiempo. Bien. Un placer. De igual manera. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. No se muevan.